Por saber de más los mandaron a conocer a San Pedro. De infarto, el Harfuch revela toda la verdad de cuál fue la verdadera razón de la muerte de Ximena Guzmán y José Muñoz, ya que inconforme con la información que se sabía hasta el momento, se propuso descubrir lo que verdaderamente pasó. Sin embargo, lo que acabó descubriendo dejó a medio México sin palabras. ¿Qué fue lo que descubrió el Harfuch? Quédate hasta el final del video y descubre cuál es la verdad detrás de este oscuro caso. La mañana del 21 de mayo de 2025 quedó marcada como una de las más oscuras en la historia reciente de la capital. A las 7:13 am, el bullicio cotidiano de la colonia moderna fue interrumpido por dos disparos secos y precisos. Ximena Guzmán y José Muñoz, dos funcionarios de perfil bajo pero con peso técnico decisivo, yacían sin vida en la acera frente a una panadería. La escena silenciosa y quirúrgica no dejó lugar a dudas. Aquello no fue un robo, ni un crimen pasional, ni una casualidad. Fue una ejecución. Desde los primeros minutos tras el crimen, la reacción pública osciló entre el horror y la incredulidad. Pero en los pasillos del poder, el efecto fue más profundo. Fue pánico. Algo no cuadraba, y había una figura que no estaba dispuesta a aceptar la narrativa simplista de un hecho aislado. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Federal, rompió el silencio institucional apenas horas después y declaró sin ambajes que no se trataba de un asesinato común, sino de un mensaje. Lo que nadie sabía en ese momento era cuán devastador sería ese mensaje y qué nombres estaban a punto de salir a la luz. En una rueda de prensa convocada apenas 5 días después del crimen, Harfuch decidió exponer la verdad que hasta entonces había permanecido oculta. Ximena y José no murieron por error. Los asesinaron porque sabían demasiado, declaró con el rostro endurecido por la tensión. Según reveló, ambos funcionarios estaban a días de presentar un informe interno que pondría en evidencia una red de contratos fraudulentos, empresas fachada y sistemas de videovigilancia manipulados, todo bajo el amparo de altos mandos dentro del gobierno de la Ciudad de México. Pero eso no era lo más alarmante. Lo realmente explosivo era el capítulo final del informe. Una lista de nombres de funcionarios activos que, según las investigaciones de Guzmán y Muñoz, colaboraban directa o indirectamente con varios cárteles del narcotráfico, especialmente con células del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y el cártel de Sinaloa. El informe, que nunca llegó a la reunión privada el 23 de mayo, pero que sí fue parcialmente recuperado por la Unidad de Inteligencia Cibernética, detallaba patrones financieros, rutas logísticas y vacíos en la cobertura del C5 que coincidían con actividades del crimen organizado. Ximena Guzmán, abogada especializada en contratos de seguridad, había identificado más de 15 convenios millonarios con empresas sin empleados, sin oficinas físicas y sin antecedentes, cuyos pagos provenían de dependencias gubernamentales, pero terminaban triangulados en cuentas de paraísos fiscales. José Muñoz, por su parte, trabajaba sobre mapas de calor delictivo y había detectado anomalías en zonas sin vigilancia que se alineaban con rutas de tráfico de armas y sustancias controladas. Ambos habían cruzado información y lo que descubrieron fue una estructura en espejo. Mientras el gobierno presentaba cifras y campañas contra la violencia, dentro de su propio aparato se gestaban contratos que, en lugar de combatir el crimen, lo financiaban. El golpe era doble, técnico y moral. No eran teorías ni suposiciones, eran datos, pruebas y nombres. Por eso, según Harfuch, los mandaron a silenciar. Las pruebas que sustentaron estas afirmaciones se hicieron públicas de manera dosificada. El primero fue un video captado el 14 de mayo, donde se observa al sicario que días después ejecutaría el doble crimen, merodeando la zona de trabajo de Ximena disfrazado de obrero. No hablaba, no interactuaba, solo observaba. Esa vigilancia, concluyeron los investigadores, no respondía a un asesino solitario. Era un protocolo de seguimiento profesional, diseñado por alguien con entrenamiento táctico. Días después se reveló que las cámaras del C5, que debieron captar la huida del asesino, fallaron justo entre las 7:13 y las 7:15 de la mañana. Y más aún, la orden para desconectar la cámara más cercana había sido emitida desde un correo institucional por un técnico vinculado a una empresa que Ximena investigaba. La operación fue, en palabras de Harfuch, una ejecución perfecta diseñada desde adentro. Pero lo que estremeció a la nación no fue solo la precisión del crimen, sino el alcance de la red detrás de él. Según las investigaciones, había indicios de que al menos 5 funcionarios de segundo y de tercer nivel sabían del informe de Guzmán y Muñoz.
3 de ellos desaparecieron en los días posteriores. Uno presentó su renuncia sin explicación y otro se fugó del país usando un pasaporte diplomático. La red de complicidades comenzaba a asomar un tumor institucional que había dejado de ser rumor y se convertía en evidencia. Harfuch, al ser interrogado sobre por qué no se protegió a los funcionarios antes del crimen, fue contundente. El sistema de riesgo institucional determinó que no estaban en peligro, pero ese sistema fue perforado. Hoy sabemos que quienes diseñaron el blindaje fueron los mismos que luego desactivaron las alarmas. La declaración no solo fue lapidaria, fue histórica. Por primera vez, un alto funcionario admitía que la seguridad del Estado había sido vulnerada no por fallas externas, sino por decisiones internas. A partir de esa conferencia, se desató una operación de inteligencia de gran escala. Auditorías cruzadas, barridos digitales, revisión de contratos y seguimiento de IPs y colaboración con agencias extranjeras. Y los resultados no tardaron en llegar. En una bodega en Vallejo se encontraron servidores conectados remotamente con acceso al sistema de videovigilancia del gobierno capitalino. La empresa que los controlaba era la misma que había sido contratada para revisiones técnicas preventivas, justo como lo que justificaron las fallas en las cámaras el día del crimen. La investigación reveló una triangulación de recursos públicos hacia estructuras criminales disfrazadas de proveedores. Los nombres comenzaban a filtrarse. Había exagentes del CISEN, técnicos certificados en videovigilancia, contratistas con nexos comprobados al CJNG y hasta asesores con cargos institucionales vigentes. Era el crimen perfecto, orquestado por quienes conocían las entrañas del poder. El asesinato de Jimena Guzmán y José Muñoz se convirtió entonces en un punto de quiebre. Ya no era una ejecución, era una declaración de guerra, una advertencia para quienes investigan demasiado, pero también una oportunidad para el Estado mexicano de reaccionar. Harfuch fue categórico con sus declaraciones posteriores. Este caso marcará una línea divisoria. O desmontamos esta red desde la raíz o admitimos que el Estado ha sido colonizado por el crimen. En la sesión del Consejo Nacional de Seguridad del 27 de mayo, el caso fue elevado a nivel federal. Se activó el Protocolo de Seguridad Nacional Nivel 3, utilizado solo para amenazas sistémicas, y se dio paso a una reestructuración masiva del sistema de videovigilancia, con intervención directa de la Marina, la Guardia Nacional y organismos civiles de fiscalización. Además, se anunció la creación de una plataforma ciudadana de vigilancia institucional, donde periodistas, académicos y organizaciones podrán revisar movimientos administrativos del sistema de seguridad urbana. Pero ¿cómo fue que estos dos personajes se vieron involucrados en este mundo? ¿Cómo terminaron con una información tan valiosa como peligrosa que acabó con sus vidas? Jimena Guzmán, abogada egresada de la UNAM, con una especialización de Derecho Administrativo, inició su carrera pública, revisando contratos menores en la alcaldía Benito Juárez. En ese entonces su trabajo era meticuloso, técnico, sin mayor visibilidad. Pero todo cambió en 2021, cuando fue integrada como asesora externa en una comisión especial de la Secretaría de Obras. Ahí comenzó a detectar patrones irregulares, licitaciones ganadas por empresas recién constituidas, proveedores sin experiencia adjudicados con presupuestos millonarios y facturas duplicadas asociadas a cámaras de seguridad que nunca se instalaron. Según fuentes cercanas al caso, fue durante esa etapa que Jimena conoció a José Muñoz. Muñoz, por su parte, tenía una historia paralela. Exanalista en una unidad de inteligencia territorial de la Guardia Nacional, fue trasladado al ámbito civil para fortalecer estrategias de seguridad urbana. Su acceso a bases de datos sobre zonas prioritarias, mapas de calor, tiempo de respuesta del primer cuadrante y actividad criminal le otorgó un panorama privilegiado. Como parte de su nuevo rol, comenzó a asistir a reuniones interinstitucionales en las que coincidió con Guzmán. No tardaron en conectar. Los vacíos que ella encontraba en los contratos coincidían con las zonas de silencio táctico que él identificaba. Al principio, según documentos internos, colaboraron de forma informal. Cruzaban información, comparaban hallazgos, pero fue a finales de 2023 cuando se presume que ambos fueron invitados a formar parte de un grupo de trabajo especial al margen de las rutas oficiales. Una red de funcionarios técnicos, asesores privados y operadores con acceso a plataformas gubernamentales que, bajo el pretexto de corregir anomalías, comenzaron a controlar partes del sistema de videovigilancia y seguridad digital. La existencia de esta célula no fue confirmada públicamente, pero una fuente confidencial de la Fiscalía señala que tanto Guzmán como Muñoz formaron parte activa durante los primeros meses.
La entrada de ambos a esta estructura coincidió con un notable ascenso. Guzmán fue nombrada jefe de la Unidad de Evaluación Legal de Contratos, y Muñoz recibió acceso a bases de datos reservadas sobre incidentes violentos y fallas operativas del sistema C5. La lógica de ascenso no era meritocrática, era funcional. Ambos comenzaron a ser reconocidos en reuniones clave, solicitados para informes especiales y consultados de forma regular por mandos medios con aspiraciones políticas. Su credibilidad crecía al ritmo que se expandía su acceso a información delicada. Pero también comenzó a crecer otro elemento: el dinero. Las investigaciones posteriores revelaron que entre 2023 y 2024, ambos recibieron depósitos no justificados por un monto conjunto superior a los 3.2 millones de pesos. Aunque en su momento no se despertaron sospechas, hoy se sabe que provenían de una red de empresas fachada vinculadas a contratos públicos de mantenimiento urbano y vigilancia digital. Según la UIF, estos pagos fueron triangulados desde cuentas de Jalisco, Veracruz y Panamá. A partir de ahí surge la hipótesis más perturbadora, que Jimena y José no solo descubrieron la red de corrupción, sino que, en un inicio, participaron en su operación. El punto de quiebre habría ocurrido, según una carpeta interna del CNI, cuando se produjeron desacuerdos en la repartición de ingresos. Testimonios de colaboradores cercanos, bajo reserva de identidad, aseguran que Jimena comenzó a sospechar que otros integrantes del grupo estaban obteniendo más beneficios económicos y protección política a costa de su trabajo técnico. José, por su parte, habría intentado renegociar su posición, solicitando acceso a otros nodos de vigilancia más lucrativos. La tensión escaló. Lo que comenzó como una colaboración silenciosa se convirtió en un conflicto entre operadores que ya sabían demasiado. Fue entonces cuando ambos comenzaron a armar un archivo, no con fines institucionales, sino como carta de negociación. Correos rescatados por la Guardia Nacional Cibernética indican que Guzmán y Muñoz preparaban un informe paralelo con detalles sobre contratos manipulados, nombres de funcionarios activos, ubicación de cámaras instaladas con fines de vigilancia ilegal y transferencias sospechosas desde cuentas oficiales. Todo indicaba que estaban dispuestos a entregar la información, pero no como denuncia, sino como palanca de protección o incluso de ascenso. En una serie de mensajes cifrados interceptados el 10 de mayo, Guzmán escribe: "Si quieren guerra, guerra tendrán, pero no con las manos vacías". A partir de entonces sus movimientos cambiaron. Comenzaron a documentar encuentros, imprimir bitácoras, descargar archivos con permisos de administrador. Incluso solicitaron acceso especial a una reunión de la Comisión de Seguridad del Congreso local. Todo apuntaba a que estaban listos para delatar. Lo que no anticiparon fue la rapidez con la que sus antiguos aliados responderían. El 14 de mayo, un sujeto con indumentaria de obrero fue visto merodeando la oficina donde trabajaba Jimena. El 19 se le vio en un establecimiento cercano a la casa de José. Las cámaras fallaron en todos los casos. El 21, a las 7:13 de la mañana, ambos fueron ejecutados en una acera de la colonia moderna. 2 disparos. Ni un grito, ni un testigo directo, solo cámaras borrosas y una ejecución limpia. ¿Y ahora qué harían las fuerzas correspondientes? ¿Tomarían verdaderas cartas en el asunto? A las 7:42 de la mañana del viernes 24 de mayo de 2025, el país volvió a detenerse ante el estrado. Frente a una sala abarrotada de periodistas, sin música de fondo ni anuncios preliminares, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Federal, reapareció 3 días después de su último y explosivo comunicado. Esta vez no venía con su habitual carpeta de cifras moderadas ni con un tono técnico. Venía con una declaración de guerra. El rostro tenso, la voz firme y un mensaje que rápidamente recorrería los medios nacionales e internacionales. No importa quién los haya mandado a matar, los vamos a encontrar y no tendrán dónde esconderse. El discurso fue transmitido en vivo desde el Búnker de Seguridad Nacional, un lugar normalmente reservado para sesiones privadas, pero esta vez Harfuch había decidido que no había más tiempo para secretos. En un país aún sacudido por el asesinato de los funcionarios Jimena Guzmán y José Muñoz, el secretario no solo presentó resultados concretos, sino que tejió una promesa pública: se hará justicia. En las últimas 72 horas hemos decomisado 144 toneladas de droga, destruido 839 narcolaboratorios y detenido a 18.712 criminales de alto riesgo, afirmó sin titubear.
mientras las pantallas a su espalda proyectaban imágenes aéreas, mapas y cifras verificadas por la Fiscalía General de la República, la Marina y la Unidad de Inteligencia Financiera. La sala estalló en murmullos. La magnitud de los datos era brutal. El mensaje era claro. El Estado ya no solo estaba reaccionando, estaba contraatacando. Harfuch dejó claro que estas acciones no eran coincidencia ni operativos de rutina. Eran parte de una estrategia que él mismo había ordenado como respuesta directa al asesinato de Guzmán y Muñoz, dos funcionarios que estaban a punto de revelar información sensible sobre corrupción institucional y vínculos entre altos mandos y organizaciones criminales. Su muerte, aseguró, no había detenido el proceso. Al contrario, lo había acelerado. Jimena y José eran más que funcionarios, eran guardianes de información peligrosa, la clase de información que incomoda a quienes se benefician de la sombra, señaló el secretario. Y por eso lo silenciaron, pero sus muertes no fueron el final, fueron el principio de algo mucho más grande. Durante la transmisión se proyectaron imágenes nunca antes vistas de la operación que Harfuch llamó internamente Operación Grieta. En un despliegue simultáneo que involucró a más de 88,000 elementos federales, se ejecutaron más de 260 cateos en 17 estados. Drones con visión térmica sobrevolaron zonas boscosas de Sinaloa, Guerrero y Michoacán. Convoys blindados irrumpieron en zonas rurales de Jalisco y Zacatecas. Comandos de élite infiltraron bodegas y fincas con laboratorios clandestinos en Durango y Veracruz. Pero lo más impactante no fue solo la dimensión táctica, sino el nivel de infiltración que se confirmó durante los operativos. En una de las bodegas aseguradas en el municipio del Valle de Bravo, se encontraron planos estructurales del sistema eléctrico de la Ciudad de México, mapas con códigos de vigilancia del C5 y, lo más preocupante, una lista de funcionarios activos con supuesta protección otorgada a ciertos cárteles. Nos enfrentamos a una estructura que ya no teme esconderse. Se disfraza de empresa legal, de asesoría técnica, de programas de mantenimiento, dijo Harfuch. Pero hoy lo afirmo frente a ustedes. Vamos a quitarles el disfraz, uno por uno. Uno de los anuncios más esperados por la prensa fue la actualización sobre el archivo confidencial que Jimena Guzmán y José Muñoz estaban armando antes de su asesinato. Aunque muchos creyeron que su muerte había truncado la revelación completa de los responsables, Harfuch confirmó que gran parte de la información fue rescatada gracias a la intervención forense de la Guardia Nacional Cibernética y el CNI. Archivos codificados, respaldos físicos escondidos en cajas de archivo dentro de una oficina deshabilitada y registros de accesos a servidores internos fueron recuperados por un equipo especial designado directamente por el secretario. Tenemos nombres, ubicaciones, contratos firmados y cuentas activas. No voy a dar detalles hoy por respeto al proceso judicial, pero quiero que quede claro, el silencio ya no es una opción. Los nombres que Jimena y José no pudieron decir, yo los voy a decir, y los voy a encerrar. El país reaccionó de inmediato. Las redes sociales explotaron. El hashtag Justicia para Jimena y José se volvió tendencia en menos de 10 minutos, acompañado por miles de mensajes de ciudadanos, activistas, funcionarios e incluso exmilitares que pedían una depuración masiva del sistema. Lo que hasta hace una semana era una conversación de pasillo sobre corrupción en seguridad, se convirtió en un clamor nacional por justicia estructural. Durante la segunda parte de la conferencia, Harfuch mostró videos de incautaciones realizadas en centros de distribución del cártel de Sinaloa y el CJNG. En uno de ellos, grabado por un dron, se ve a más de una docena de sicarios rendirse al ver rodeado su campamento por fuerzas federales. En otro, captado en tiempo real por visión térmica, se observa a operadores vaciando reactores químicos en un laboratorio oculto entre los cerros de Aguililla, justo antes de la llegada del equipo especial. Cada imagen, cada cifra, cada nombre mostrado durante la transmisión tenía un peso simbólico. Eran pruebas vivas de que el Estado mexicano estaba actuando. Y más allá de la fuerza militar, lo que más destacó fue la decisión política. Por primera vez en años, una figura institucional no solo hablaba de cifras, sino que asumía la responsabilidad ética de las omisiones del pasado. Durante mucho tiempo se nos dijo que no se podía, que era muy complicado, que se necesitaban pactos. Pero hoy les muestro la evidencia. Sí se puede. Y ahora se está haciendo, sentenció Harfuch. Lo que estamos viendo es apenas el inicio, porque detrás de cada narcolaboratorio destruido hay una red financiera. Detrás de cada capo detenido hay un protector con gafete institucional. Y detrás de cada asesinato como el de Jimena y José, hay una cadena de complicidades que vamos a cortar.
Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.